¿Cómo les va? Nos volvemos a encontrar esta vez con un tema que tiene que ver con la cultura, con la historia, con la filosofía y que, bueno, se me dio en ponerle un título que es, las raíces de nuestra cultura. Para ello me parece necesario separar las edades históricas como hacíamos, ¿se acuerdan? En el colegio, en edad antigua, edad media, edad moderna y contemporánea. eh, pero fijándonos especialmente en un aspecto en cada una de ellas. Fíjense que esto lo saco de un autor entrerriano en realidad, que vivió siempre en Córdoba, José Ramón Pérez, dedicado a la filosofía, doctor en filosofía, que él dice que en la edad antigua el hombre estaba determinado por el cosmos, es decir, su vida estaba atravesada por todas las fuerzas ocultas, digamos, que el cosmos rodeaba sobre él, ¿no? Eh, es así que, bueno, salvo los hebreos que eran monoteístas, los demás tenían, digamos, estas creencias politeístas en estas fuerzas ocultas, ¿no? De que tenía el cosmos. En la Edad Media el hombre, a través del cristianismo y gracias al cristianismo, consigue conocer y amar la trascendencia de un Dios creador, de un Dios padre, y lo hace sentir y darse cuenta que es una criatura y que depende de su creador. En la Edad Media se da un fenómeno interesante entre la unión entre la filosofía antigua y la filosofía medieval, ¿no? Cristiana. De tal modo que los cristianos de la Edad Media aprovechan, por decirlo así de una manera vulgar, la filosofía antigua para, para hacer y desarrollar la filosofía cristiana, que va a ser la base de la teología. Pero bueno, estas dos edades no van a ser hoy nuestro tema, y sí sigue la edad moderna, que sí ya va a ser nuestro tema. La edad moderna, el hombre va a comenzar a sentirse poderoso por varias razones que ya vamos a ver, y, y comienza a creerse y a entenderse y a saberse autónomo. O sea, auto viene de yo, nomos viene de norma. Yo pongo mi propia norma. Entonces, la autonomía del yo, es decir, hay un antropocentrismo, el hombre es el centro y ya no Dios en en toda la sociedad, en toda la cultura. No es que se deje a Dios de lado, ya lo vamos a ver, sino que Dios pasa a un segundo plano, ¿no? Y bueno, y después de la modernidad viene una modernidad fracasada, le llamo yo, que le vamos a llamar posmodernidad. Hay varios nombres que se están dando ya de la actualidad, como la época de la posverdad, el transhumanismo, que es otro fenómeno que se está dando en, en- en sitios académicos, eh, pero que hacen a nuestra vida cotidiana, eso es lo que quiero dejar en claro, ¿no? Hacen a nuestra vida cotidiana, hacen a nuestra, o influyen en nuestras creencias, en los significados que le damos a la vida, a nuestra propia vida y a la de los demás. La cultura es muy importante, porque de alguna manera esa cultura, ya desde la edad moderna, se metió en la escuela, esa escuela masiva, obligatoria, e hizo que todos los chicos aprendieran lo mismo. Entonces, no es, digamos, uno no puede decir la cultura no me influye, sí nos influye, y mucho. Desde la escuela, desde los medios de comunicación, que no nos da el tiempo, pero es un capítulo aparte analizar la influencia de los medios de comunicación en la cultura de las masas y cómo eso lleva a un estilo de vida que termina en este momento siendo vacío, sin sentido, eh, por todo eso que nos rodea, ¿no? Eh, Vamos a la edad moderna,
que yo les había prometido desarrollarla un poquito nada más porque es imposible en un video tan corto explicar todo lo que pasó en la Edad Moderna. Hay un filósofo español que dice la Edad Moderna comienza para la filosofía en particular y para la cultura cuando se descubren nuevas tierras y cuando la ciencia experimental avanza, ¿no? El hombre se siente poderoso, se siente único, no puede creer lo que está pudiendo ver a través de los instrumentos de ciencia, no puede creer las tierras nuevas que existen y todas las teorías antiguas que se vienen abajo, especialmente desde la física. Y entonces hay también dentro de la filosofía, que explico cortito, la filosofía es la búsqueda de la verdad, de las verdades más profundas del hombre, del mundo, de Dios, de todo lo que existe, ¿no? Entonces hay una rotura en la Edad Moderna de la filosofía que deja de lado toda la filosofía clásica, ya sea de la filosofía antigua y de la filosofía medieval. Empieza un nuevo tipo de filosofía que es más subjetivista, es decir, el hombre es quien crea las ideas y ya no es el hombre que conoce como era el hombre medieval o como era el hombre antiguo, que quería conocer la verdad, que estaba fuera de él, sino que el hombre moderno cree que la verdad está dentro de él y no fuera. Es un poco lo que se le llama el idealismo, viene de la palabra idea, que está dentro del ser humano. Entonces ahí, bueno, en la Edad Moderna se arman los grandes líos ideológicos de pensamiento porque cada uno piensa diferente y no están de acuerdo con lo que ven fuera. Llegan algunos filósofos hasta negar la realidad, ¿no? Como un Kant, por ejemplo. Yo no estoy seguro si la realidad existe, llega a decir. Entonces, este hombre poderoso con su razón y su experiencia va a creer en el progreso infinito de la sociedad, de la cultura, de los países, y también cree en una felicidad terrena y sacraliza, es decir, le da carácter de sagrado a todo lo que es terrenal, a todo lo que es mundano, a la vida cotidiana, ¿no? Nacen los nacionalismos, por ejemplo, y por eso esto de la bandera o de los símbolos patrios como algo sagrado. No es que le quite importancia, sino que lo que quiero decir es que Dios sale de la sociedad y queda recluido en el hogar o en el templo, pero ya no está expuesto o ya no es quien dirige los hilos de la historia, ¿no? Para el hombre. Él lo sigue dirigiendo, por supuesto. Se van creando ideologías. Ideología tiene que ver con la palabra idea. Como yo les decía, no es lo mismo una idea que un conocimiento. Una idea es algo que se nos ocurre dentro de nuestra mente, dentro de nuestro pensamiento, es algo subjetivo. También se le llama algo inmanente, mientras que el conocimiento es algo trascendente, o sea, que sale de mí hacia afuera y que quiere conocer la realidad. Entonces, eso no pasa, la trascendencia del conocimiento no se da en la filosofía, en la cultura, en la edad moderna, como sí se daba en la filosofía antigua y en la medieval. Entonces se van creando ideologías que proyectan un mundo feliz. Les nombro algunas: el marxismo, por ejemplo, el liberalismo, el positivismo, el nacionalismo. Son, lo dice Facio, ideologías que absolutizan un concepto, por ejemplo el concepto de libertad. Entonces es como que existiera solo la libertad y no existe la comunidad. Para el comunismo, para el marxismo, existe solo lo común, lo colectivo, somos todos iguales, y eso tampoco es verdad. No hay diferencias. También se habla de una lucha de clases. Bueno, es bastante complicado
meterse en todas las ideas del marxismo y daría para mucho tiempo hablar de todo esto, ¿no? El positivismo que cree ciegamente en la ciencia y que niega la religión, niega la filosofía y las muestra como propias de un estado anterior, digamos, un estado de ignorancia del hombre. Y el nacionalismo que conceptualiza a la nación como el concepto más importante a tener en cuenta, y de ahí han surgido fanatismos tremendos que han llevado a grandes guerras y que han hecho desastres en la historia humana, ¿no? En el siglo XX. Bueno, después de las dos grandes guerras, y con todo esto voy muy rápido porque me encantaría parar un poquito y en cada una de las ideologías y desarrollarlas un poco más, pero bueno, como les digo, el tiempo no da y me gustaría que en los comentarios dijeran qué dudas quedan. Eh, Después de las dos grandes guerras, que es un gran fracaso humano, especialmente para los occidentales, ¿no? El hombre cae o en la desesperación, por ejemplo, en el caso de las filosofías existencialistas, que lo que dicen es que el hombre es un absurdo, que lo único que le espera al hombre es la muerte, que lo propio de la vida del hombre es la angustia, y bueno, reflejan un poco también el clima social y aquellos existencialistas que fueron ateos, obviamente que dicen el hombre sale de la nada y muere y sigue en la nada, ¿no? Cae en la nada. O se cae en la desesperación o en una búsqueda frenética del placer, del bienestar, de la diversión, eh, de, de la superficialidad, que ya vamos a ver cómo va calando hondo en la cultura, y ya no de una seriedad propia de los principios del siglo XX, sino en una hiperdiversión eh, que hace que quien se ponga a reflexionar sobre cosas importantes quede como un ridículo. Entonces, esta búsqueda de una vida sin límites morales, por ejemplo, se vio en todos los antisistemas, en el año 68 en París, por ejemplo, en esta revolución estudiantil, en la primavera de Praga, también, es decir, jóvenes que se enfrentaban con el sistema, que era un sistema autoritario, y evidentemente era autoritario, pero ante ese sistema autoritario proponían una sociedad sin normas, ¿no? Prohibido prohibir era uno de los lemas de esta juventud parisina. Eh, entonces, esto fue, y con otros factores más, estoy acordándome, por ejemplo, de Freud y el psicoanálisis, que de alguna manera dan vuelta al hombre y ya lo más importante en el hombre es el inconsciente y no lo consciente. Entonces el placer es la principal búsqueda del hombre, según Freud. Eh, Todo este tipo de pensamientos, de ideas, van calando hondo en todo Occidente y van cambiando la cultura y van cambiando la vida de las personas y de todas las edades, ¿no? Y esto es algo que es muy sutil, que es muy silencioso, a lo que nos vamos acostumbrando. Y bueno, llega un momento que cuando uno se lo pone a analizar, dice, uy, ¿en qué estoy metido? ¿Qué cultura me tocó vivir? ¿No? Bueno, entonces es acá cuando hablamos de una cultura posmoderna, o sea, después de la modernidad, cuando ya estas ideologías que yo les nombraba van fracasando. La ciencia no tiene la última palabra. El liberalismo ha hecho, digamos, ha logrado algunas injusticias, ¿sí? En la separación de los bienes. El marxismo se propuso luchar, porque es la lucha de clases, en muchos países luchar contra el poder económico y no consiguió nada.
en Rusia es evidente y en China cómo el comunismo no tuvo éxito. Después, bueno, los nacionalismos, ya les decía, hicieron desastres. Y bueno, todas estas ideologías se van quebrando y llega un momento que caemos en una cultura nihilista. Se escribe con una H intermedia, nihil, viene de nihil, que significa nada, una cultura de la nada. ¿Qué quiere decir esto? Que me importa vivir el hoy y no me importa más nada, ¿no? Había una canción que yo cantaba cuando era chica en un coro y decía, hoy bailemos y cantemos y comamos y bebamos que mañana moriremos. Era una cantiga de allá de España, quién sabe de qué siglo, pero que refleja muy bien esta cultura. Es decir, vivamos el hoy, divirtámonos bien hoy, no pensemos en el mañana, tampoco en el pasado pisado, y disfrutemos. Y bueno, ¿y qué características tiene esta cultura que varios autores la analizan y que uno lo ve a diario? Ahora no se ve tanto por las condiciones sanitarias que estamos viviendo, pero que sigue, digamos, por debajo de la alfombra existiendo, ¿no? Es una cultura en donde lo más importante es lo material. Y esto tiene que quedar bien claro, ¿no? Si hay algo de espiritualidad, es una espiritualidad más bien comercial, individualista, superficial, que busca una paz en la conciencia, pero bueno, que no la logra definitivamente. Ya no es la espiritualidad de las grandes religiones, como antaño lo eran. Entonces, este individuo que busca solo el placer, por supuesto que en los vínculos afectivos va a fallar, los vínculos van a ser débiles. El otro día lo veíamos cuando hablábamos de la familia. Es más bien una persona descomprometida, desvinculada, que no se toma las cosas muy en serio, que no tiene límites morales, porque estamos en una sociedad relativista. Relativista quiere decir que es relativo a lo que a mí me parece, todo es relativo a lo que a mí me parece. Entonces ya no hay error, no hay verdad, no hay fealdad, no hay belleza, no hay bondad, no hay maldad. De tal modo que queda ahí más o menos en un hilo alguna que otra ley positiva, es decir, las leyes sociales y civiles que tratan de mantener a la sociedad un poco en orden, pero aún así vemos que existen leyes que son antimorales, por decir así, ¿no? Amorales. Entonces, este materialismo que nos rodea hoy en día provoca que digamos que el cuerpo sea lo más importante, que lo que tengo sea lo fundamental, que la gente sea medida según su escala social, que bueno, sabemos en la Argentina se ha venido todo abajo, pero aún así importa el auto que tengas, la casa que tengas, y, y todo se mueve en ese nivel, ¿no? Eso lleva y ha llevado al consumismo. Ha habido épocas, especialmente la década del 90, de un consumismo extremo, eh, en donde, bueno, parecía que la felicidad estaba ahí, y en realidad la palabra felicidad no tiene nada que ver con la palabra placer. Decía una vez un profesor de biología que el placer que da un objeto nuevo dura 3 meses en el cerebro, ese tipo de satisfacción, ¿no? No sé si será exactamente así, pero es cierto que compramos un objeto nuevo y que nuestra satisfacción dura poco respecto de ese objeto, ¿no? Entonces el consumismo, el relativismo, y se busca una eterna juventud, ¿no? O sea, hay una adolescentización, se llama, de la sociedad,
que se muestra muy claramente. Es decir, fíjense en las publicidades, las propagandas, la imagen que prevalece es la del adolescente, la del joven, con una figura esbelta, bella, sin ningún tipo de defectos. eh, y la persona normal, ¿no? La que tiene unos kilitos de más o la que tiene algún defecto, que es lo, lo- lo que, digamos, a todos nos toca, la mayoría nos toca, no sale, digamos, como imagen representativa de lo que debiera ser, ¿no? Nos meten en la cabeza todo el tiempo que tenemos que ser bellos, que tenemos que ser flacos, que tenemos que ser sexys, etc. Eh, entonces, por último, yo pensaba en esto de la pandemia. Algunos dicen que no es pandemia. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema ni en esa discusión. Pero este fenómeno sanitario, llamémosle así, eh, yo creo que ha hecho que este hombre posmoderno se desoriente y sea más consciente de su vacío existencial, porque todo esto material sabemos todos que no nos llena. Es decir, yo puedo tener todos los bienes que quiera, pero no me llenan. Porque el espíritu también necesita de alimento y no lo tiene, ¿no? Hay mucha gente que está muerta en su espíritu y, y por algo también pasan esta cantidad de suicidios que se dan en chicos jóvenes o en gente un poco más grande, y tiene que ver con este vacío existencial. Víctor Frank le llamaba eh, vacío de sentido, ¿no? No hay sentido de la vida. Entonces, este fenómeno sanitario a este hombre posmoderno, de golpe, porque fue de golpe, lo hizo caer en sus límites, en su finitud. Y claro, trajo mucha desesperación, mucho miedo, porque si uno no tiene una visión trascendente de la vida, que esta vida tiene un fin y que hay otra y que hay un Dios que nos espera, que hay ciertas normas morales que nos hacen bien cumplirlas y llevarlas a cabo, que nos desarrollan como personas, que vivir con otros vale la pena. Bueno, si uno no tiene en cuenta muchas de esas cosas, eh, claro que una crisis como la actual desestructura, ¿no? Y nos hace caer en un estado de pesimismo muy grande. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido esta mini charla. Lo único que intento hacer es compartir con ustedes todo lo que he estado estudiando todos estos años, y dárselos de una forma lo más clara y didáctica posible para que podamos entender qué nos está pasando, que yo creo que eso ayuda mucho a, a explicarnos el porqué de las cosas. Bueno, nos vemos la siguiente vez. Hasta luego.